particulares para instalar venta al público de gasolinas. Esto no implica, o se supone que la COFECE determinará la existencia de competencia entre ellas. En otro momento me referiré al tema de la COFECE. Esta disposición también tiene el objetivo de pues que a la brevedad entre la competencia a vender gasolinas que pueden ser los nuevos gasolineros, pueden traer su petróleo importado, pueden dejar seco también a la economía nacional. Preocupa sobremanera porque esta es una fuente de empleo muy importante, es una fuente de recursos muy importante que si ahora se deja a la Shell, que seguramente va a ser, y ya están apalabrados, la población va a salir muy afectada, porque cada uno va a poner el precio que quiera, van a competir de acuerdo al mercado, se van a regir por las reglas del mercado, pero las reglas del mercado son las de la máxima ganancia para los privados y eso implica aumentar los precios de un producto tan importante que está ligado a la alimentación, a la producción, a la economía, como es la gasolina. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Agotadas las intervenciones sobre el tema de asignaciones y contratos, las propuestas de modificación se reservan para su votación económica en conjunto con el resto de los temas reservados. Pasamos ahora a la discusión del tema sobre transparencia y corrupción. Para ello se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto para presentar las reservas a los artículos 24, 36, 37, 44, 53, 88, 89, 93, 101 y 127. En el uso de la palabra, señor senador Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, corrupción y opacidad, lamentablemente y por desgracia, son conceptos que vienen asociados a Pemex, a CFE y en general a la industria petrolera. Para ilustrar lo anterior, yo los invitaría a que hiciéramos un ejercicio que es solamente indicativo, vaya, no implica nada, simplemente es una indicación moderna. Si ustedes en algún buscador de Internet, puede ser Google, por ejemplo, ponen las palabras Pemex y corrupción, aparecen 1.210.000 resultados. Pero, por ejemplo, si usted hace la búsqueda de Pemex y mejores prácticas, nos arroja 157.000. Si le ponemos Pemex y ecología, nos salen 60.000. Pemex e innovación, salen 115.000 resultados. Otra vez, es solamente indicativo, porque hay tantas notas, hay tanta información que enlazan estos dos conceptos, el nombre de la empresa y la corrupción, que genera esta percepción, pues a partir de historias que todos conocemos. Hablar de Pemex y hablar de corrupción en la industria de hidrocarburos es, por tanto, un tema mayor. Es un tema mayor y del que no escapa la CFE. Esto seguramente ustedes que son lectores del periódico Reforma lo acaban de ver, fue una primera plana de esta semana que habla de cómo la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, fue ineficaz para castigar a funcionarios acusados de corrupción. El caso famoso de Néstor Moreno. No creo que tenga yo que convencerlos de que hay un problema de corrupción en Pemex. Ojalá que no tenga que convencerlos de eso. Yo creo que es difícil pensar en otra empresa pública o privada incluso de nuestro país que en su historia 2 de sus directores hayan pasado por la cárcel o algunos de sus directores estén inhabilitados. Eso me parece que es muy grave.
Pero además, si volteamos a ver otras fuentes de información, déjenme darles dos muy rápido. El índice de fuentes de soborno indica que, fíjense, de 1970 al año 2010, México generó flujos de salida de capital que implican una pérdida anual de 5.2% del PIB. En estos 40 años, la corrupción en México a partir de sobornos nos costó 5 puntos por ciento del PIB. Otro estudio realizado, y que además fue muy destacado, muy famoso, el que realizó PricewaterhouseCoopers, indica que el 47% de las empresas globales consideran a la corrupción como el mayor riesgo al hacer negocios en México. El 25% de las empresas reporta que les fue solicitado solamente en 2013 algún tipo de dádiva, y 33% de las empresas indica haber perdido un negocio a causa de sobornos por parte de sus competidores o por parte de funcionarios que tenían la obligación de regularlos. ¿Por qué digo todo esto? Porque, uno, pareciera que la corrupción se está convirtiendo en la variable que mejor predice la inversión o no en nuestro país. Es decir, que la corrupción sea el motivo por el cual un inversionista quiera o no hacer negocios en México. Y lo digo porque aquí he escuchado reiteradamente a muchos senadores promotores de esta reforma que están seguros que en el momento en el que se abra el sector van a caer casi de manera automática las inversiones extranjeras. Yo les digo una cosa, yo creo que no, por una razón: siguen pensando que en México la corrupción es un problema para hacer negocios. La corrupción es un problema porque no genera un ambiente en el cual se puedan desarrollar las empresas. Uno hubiera imaginado que, conociendo todos estos antecedentes, conociendo estos hechos, pues a la hora de regular el tema de la transparencia y la corrupción para este nuevo modelo de apertura, pues se iban a intentar corregir un montón de problemas. Pero resulta que a la lectura de este dictamen no es así. Déjenme darle 6 ejemplos y solo los enumero. Primero, hay un enfoque totalmente excesivo en la publicación de datos y no en la publicación de información. Aquí hay senadores que se han metido mucho ese tema al asunto del Parlamento abierto y saben que hay una enorme diferencia entre publicar datos y publicar información. Segundo, no se establecen objetivos y métricas claras que permitan evaluar la actuación tanto de las empresas que van a estar en este ambiente, y tampoco está claro cómo se va a medir la participación y el trabajo de los funcionarios. Tercero, no se priorizan las investigaciones de acuerdo a la destrucción de valor o afectación al valor, un tema gravísimo. Cuarto, las investigaciones se realizan con base en el interés del Ejecutivo y no con base en el interés del Estado. 5, no existe coordinación entre organismos fiscalizadores. 6, se tiende a penalizar la acción y, sobre todo, se tiende a no penalizar la omisión. ¿Por qué, por ejemplo, no se han investigado y procesado a funcionarios públicos que han permitido programas que de plano no dan ningún resultado y que además no solo no los penalizan, no solamente no los castigan, sino que continúan al frente de sus responsabilidades? Les pongo un ejemplo: las inversiones gigantescas en Chicontepec, donde se invirtieron más de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos, para ayudarlos a entender esta cantidad, es el 80% del presupuesto de mi estado, es el 80% del presupuesto de Chiapas en un año. Se han invertido mal y a estos funcionarios, por omisión, por error, no les ha pasado nada. Me parece que hay muchos temas más, no quiero extenderme en el tiempo. Hay un estudio de la International Institute for Environment and Development que establece cuál sería el mejor espacio para un buen ambiente para la generación de negocios. Pareciera que lo omitieron porque establece 6 medidas que pues las puedo compartir con ustedes, sin embargo no me daría tiempo a hacerlo, porque de las 6 medidas están todas de verdad ausentes en esta ley. Les voy a poner solo una como ejemplo. Se sugiere que para este tipo de empresas se realicen y se publiquen encuestas públicas sobre la percepción de la población sobre la administración de los sectores de petróleo, gas y electricidad.
Eso díganme dónde viene. Es una práctica internacional. Y ese me parece que es el problema de fondo. No estamos viendo las discusiones que hay en el mundo. Hoy, actualmente, hay una discusión enorme sobre el compliance, la responsabilidad penal de las personas morales o de las personas jurídicas, es decir, no solamente de las personas que materializan decisiones malas como sobornos, sino también de las empresas. Y ahí está el caso de Siemens, que demostró 2 países con buenas y malas regulaciones. No lo estamos viendo. Estamos en una discusión anterior. Podríamos estar en la discusión actual y que esto se viera reflejado en estas leyes y no es así. Concluyo simplemente para decir que en materia de transparencia y anticorrupción no se hizo la tarea, no se está moviendo a México, no se está transformando nada y pareciera que al contrario, que hay una rarísima nostalgia por la por la transparencia y por la honestidad de funcionarios públicos. Yo solo les digo que, como dice la canción, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás ocurrió. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el senador Zoé Robledo Aburto. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión sobre el tema de transparencia y corrupción y en primer término se le concede el uso de la palabra a la senadora Arely Gómez González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en contra de la propuesta. Con su venia, señor presidente. Estoy aquí para hablar a favor del dictamen y en contra de la reserva que nuestro amigo Zoé Robledo, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, nos ha manifestado hace momentos. No tengo duda de que el nuevo modelo energético que estamos construyendo traerá consigo enormes beneficios para nuestro desarrollo nacional y para millones de mexicanos. Con esta reforma vamos a permitir que México no solo siga utilizando sus hidrocarburos para financiar el presupuesto del sector público, sino que estos recursos se conviertan nuevamente en un insumo estratégico de crecimiento nacional. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es que la apertura de nuestra industria energética se lleva a cabo de manera transparente, con firmeza frente a cualquier intento de corrupción. Que quede claro, la apertura a la libre concurrencia, así como la discusión de estas leyes, se dará de cara a la sociedad. La transparencia no es un tema menor, no es una nota al pie, es el eje transversal que va a permitir que este nuevo modelo sea exitoso. En la Ley de Hidrocarburos, que el día de ayer aprobamos en lo general, se dedica todo un capítulo al tema de la transparencia y al combate a la corrupción, en el que se señalan obligaciones puntuales para la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y las empresas productivas del Estado. Con el nuevo régimen jurídico de Petróleos Mexicanos como empresa productiva, se les sujeta obligaciones de transparencia que atienden específicamente al nuevo modelo competitivo que hemos diseñado. Pemex estará obligado a presentar información actualizada sobre su situación financiera, administrativa, operacional, económica, así como de sus riesgos. Que quede claro, en la reforma constitucional de transparencia se señala la obligación de todos los sujetos
obligados de tener y publicar indicadores de gestión. Pemex y Comisión Federal de Electricidad no serán la excepción. Esto fue aprobado en el Pleno del Senado de la República, en la reforma constitucional del artículo 6, y ahí está contenido. Con esta política de máxima publicidad, todos los mexicanos y el Gobierno federal estaremos plenamente informados sobre las condiciones operativas de nuestra empresa, pues será obligatorio publicar información que permita conocer su situación real, así como la de sus empresas subsidiarias y filiales. No vamos a publicar únicamente datos, estamos obligados a publicar información. Ya no más casos de corrupción. Sí, senador Zoe Robledo, ya no queremos más casos de corrupción y menos de opacidad en el uso de los recursos que nos pertenecen a todos los mexicanos. En este Senado de la República nos hemos comprometido con la transparencia, con la rendición de cuentas, y así estamos actuando. Lo que en este momento no está incluido en la Ley de Hidrocarburos por ser una ley especial, estará contenido en la Ley General que estaremos próximamente aprobando de transparencia, así como en las modificaciones a la Ley Federal, todo esto siguiendo los lineamientos del artículo 6 constitucional. Por eso, en las licitaciones y contratos de exploración y extracciones se señalan medidas para garantizar la transparencia. Existirá un mecanismo de pesos y contrapesos entre las dependencias responsables del diseño, licitación, administración, técnica y fiscal de los contratos y asignaciones. Los procedimientos de contratación se llevarán a través de licitaciones, por lo que bajo ninguna circunstancia se contemplan asignaciones directas. Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet, y el fallo de la licitación se llevará a cabo en una sesión pública. Se obliga a la publicidad de contratos, así como transparencia en las contribuciones, contraprestaciones y pagos relacionados, además de contemplarse un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación de los costos. Los órganos reguladores también tendrán obligaciones para garantizar la transparencia y publicidad en sus decisiones. Estos órganos también están sujetos al artículo 6 constitucional en tema de transparencia. Las sesiones, acuerdos y resoluciones que tomen deberán ser públicos, y todos los servidores públicos estarán sujetos a un código de ética, en lo que también se contemplarán impedimentos para conocer sobre asuntos en los que tengan interés directo o indirecto. El nuevo régimen de transparencia propuesto abonará en gran medida a los esfuerzos por prevenir, combatir y sancionar la corrupción que pudiera presentarse durante las múltiples operaciones comerciales que realizará nuestra empresa productiva y los actos de autoridad que emitirán los órganos reguladores en la materia. En esta propuesta de legislación secundaria se consideran las mejores prácticas recomendadas por EITI, que es una metodología internacional mediante la cual los países adoptan medidas para garantizar la divulgación de los ingresos que recibe el gobierno del sector extractivo. Con estas reglas, más las obligaciones que la reforma constitucional en materia de transparencia contemplan, estamos sentando las bases de una nueva forma de responder a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. Los beneficios de la reforma energética serán para todas y todos los mexicanos. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que con esta reforma marcaremos un nuevo capítulo en la historia energética de México y de nuestro desarrollo nacional. No se trata solamente de extraer más petróleo ni de producir más gas. Es una reforma energética integral
cuyo eje rector es el ciudadano. Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez González. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Les pido que nos sujetemos al tiempo reglamentario, que son 5 minutos, por favor. Con su permiso, señor presidente. Imagínense ustedes hablar de corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, pues si todo eso huele a podrido desde hace mucho tiempo. Lo que ahora vamos a analizar de la ley es, como todo lo que ya hemos venido platicando, comentando, analizando de este dictamen que se presenta desde ayer a esta Cámara, pues es una mengambrea que solamente tiene por objeto como se ha dicho reiteradamente también, el justificar o adornar la entrega de la riqueza petrolera nacional. Sí, ya sé que van a salir algunos a decirnos que es el discurso nacionalista, y ayer alguien habló hasta de tesis bolivarianas y bueno, pero no han querido hablarle con la verdad al pueblo de México. ¿Cómo quieren que los mexicanos vayan a tener confianza en la ley que están proponiendo si es una ley que se ha sustentado en la mentira? ¿A poco no vinieron a decir, y lo dijeron desde la campaña y hasta firmaban ahí ante notario los compromisos, donde decía, con la reforma energética va a bajar el precio del gas y de las gasolinas y de la electricidad? Ahora resulta que hasta Cordero ya se dio cuenta y vino aquí de confesor ayer a decir que no, que eso era una mentira, que no iba a bajar de ninguna manera. No puede hablarse verdaderamente de combate a la corrupción en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad cuando tenemos aquí una ley que contempla de entrada un régimen de excepción. Desde el momento que una ley prevé para los servidores públicos que dice tomen alguna mala decisión, toda una cadena de elusión de responsabilidades, pues desde ese momento se está justificando la corrupción. Miren, el pueblo de México sabe reiteradamente cómo quienes hoy están aquí han malgobernado este país, pero son los que están matando la gallina de los huevos de oro. ¿A poco creen ustedes que no saben quiénes son los que han dirigido a Pemex? ¿A poco creen ustedes que no saben que el PRI y el PAN se aliaron en el asunto del Pemex Gate? Uno para sacar el dinero de Petróleos Mexicanos y Fox, el idiota aquel que con trabajo y sabía hablar, bueno, pues ese se encargó de tapar todo el estercolero. Y así ya se refirieron aquí al asunto de Néstor Moreno, que poco falta que vengan y le develen una placa aquí a la entrada, o de no hablemos de los múltiples casos de corrupción de oceanografía, o de este señor que hemos dicho ya, Mario Ávila, que por cierto por aquí andaba el senador Lavalle, que no nos aceptó una pregunta hace un ratito, pero bueno, pues ese era el principal traficante de los contratos en Petróleos Mexicanos. ¿Y a poco creen que no se sabe cómo se trafica ya en la pirámide de Pemex Gas y Petroquímica Básica los contratos para exploración? ¿A poco creen que no se sabe que Halliburton y Schlumberger tienen tarifa por contrato que les asignen de manera directa? Por eso les digo que lo que vienen aquí a hacer es un simple adorno. Todo esto es cosmético. Mientras no haya verdadera y efectivamente combate a la corrupción, mientras no se castigue a todos y cada uno de los que han incurrido en responsabilidades, mientras no se revise y se fije en esta ley
que las condiciones en las que actúen los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y del Consejo de la Comisión Reguladora de Energía, bueno, pues se seguirán dando las mismas cosas. Eso de que ahora sí lo van a subir a tiempo real en Internet y ahora sí los mexicanos se van a enterar, es una mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos están sujetos a cláusulas de confidencialidad. Y además, las compañías extranjeras, que son las que ya van a venir a repartirse el pastel, bueno, pues esas traen todas dentro de sus estatutos sociales cláusulas precisamente de confidencialidad que impedirán que los mexicanos, que cualquiera, venga a conocer en qué condiciones se otorgaron esos contratos. Ya aquí lo hemos dicho reiteradamente, la corrupción, el tufo de la corrupción campea desde hace años, desde que nos engañaron a los mexicanos y nos dijeron que aprendiéramos a administrar la abundancia, aquel presidente priista, hasta aquellas épocas de la renovación moral, y que luego nos enteramos cómo vendían el petróleo mexicano en alta mar. Y por último, para terminar y en respeto al tiempo del presidente, yo les diría: ¡qué absurdo! Ahora resulta que ustedes están convertidos en unos grandes médicos, pero es la primera vez que vamos a ver a unos médicos que para curar al paciente proponen matarlo, que es lo que van a hacer con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Gracias, senador Adán Augusto López Hernández. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, vengo a hablar a favor de este dictamen referente a este tema de transparencia y de corrupción. Un tema de gran relevancia y un tema que debíamos de abordar con seriedad y con compromiso de cara a la nación en esta reforma transformadora. Aquí se ha mencionado que debemos de venir a esta tribuna a defender la Constitución. Bueno, pues precisamente es derivado de esa reforma constitucional en materia energética, misma que ya fue publicada el pasado 20 de diciembre del 2013, es que estamos hoy aquí, en esta legislación secundaria, derivado de esa reforma constitucional, en donde Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad cambiaron, donde pasaron de ser una empresa paraestatal a una empresa productiva del Estado, donde se mandataron regímenes especiales que las asimilan a empresas privadas, por lo que se le dota de un marco jurídico más flexible al actual. Por lo mismo, se requiere de hacer un fortalecimiento a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Pero hay que aclarar que el artículo 134 constitucional no se vulnera, es decir, que siguen cumpliéndose, aplicándose los principios de economía, de eficacia, de imparcialidad y de honradez. También este dictamen atiende al artículo 6º constitucional, que es el derecho que todos tenemos al libre acceso a la información. Las reservas presentadas y que han tratado de venir a argumentar aquí sobre los artículos 88, 89 y 93 carecen de verdaderos y serios argumentos, no tienen fundamento. En todos los dictámenes se dispone que los organismos se sujetan a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, específicamente a su artículo 7, que las obliga a que la información sea pública de manera clara y completa y específicamente a través del Internet. Pero va más allá esta reforma. También tendrán que sujetarse y cumplir con el artículo 104 de la Ley de Mercado de Valores. ¿Qué es esto?
que están obligados a revelar, a dar a conocer la información actualizada sobre su situación financiera, administrativa, operacional, económica, y también a informar sobre cualquier riesgo que resulte relevante. En combate a la corrupción, habrá un sistema de denuncias y quejas anónimas. Habrá un registro de cada uno de los proveedores. Habrá un registro de su cumplimiento en cada uno de los contratos que les sean asignados. Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad tendrán un nuevo esquema de vigilancia y de auditoría a cargo del Consejo de Administración a través del Comité de Auditoría compuesto de manera exclusiva, y hay que reiterarlo, de manera exclusiva por consejeros independientes, que hay que mencionar y recordar que estos serán ratificados por este Senado de la República. También habrá auditorías internas, habrá una auditoría externa. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación continuará fiscalizando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. También hay que destacar que va a existir la figura de comisario, que va a ser aquel que va a evaluar el desempeño óptimo y que vaya revisando el cumplimiento de sus programas de trabajo y las metas que se vayan trazando. Compañeras y compañeros, yo los invito a que podamos dejar atrás el método de estar en contra de todo y a favor de nada. Reconozcamos que en esta ley existen avances claros en materia de transparencia y en materia de corrupción. México está cambiando, México debe de cambiar. Quitémonos esas ataduras del pasado, sumémonos con voluntad y con profesionalismo y empecemos con el ejemplo aquí en el Senado de la República, empezando por hablar con la verdad. Basta de mentiras, basta de querer engañar a la sociedad mexicana, basta de quererla confundir. En esta legislación empoderamos al ciudadano para que esté en facultades de supervisar y de fiscalizar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, que son las empresas y siguen siendo de todas y todos los mexicanos. Por último, para terminar, señor presidente, quisiera abordar un tema en el cual aquí ha habido señalamientos y acusaciones para mi partido, para el Partido Verde. Lo comprendemos, es natural que ante la falta de argumentos distorsionen el debate con un discurso circular basado en mentiras y en difamaciones, a tal grado que llegan a tener que llevar el tema de pena de muerte a un debate energético. Qué triste que ese miedo a esa inminente debacle electoral incida en este debate de gran trascendencia para nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Sonido. Sí. Adelante, señor senador. Dé la palabra hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, senador presidente. Ojalá que los equivocados seamos los senadores y las senadoras de izquierda, del PRD y del PT. Ojalá que el pueblo de México efectivamente avance a otros niveles de desarrollo. Ojalá que se abata la pobreza. Ojalá que se abata la corrupción. No saben cuánto gusto me daría que esto pasara y que ustedes tuvieran razón. Pero la experiencia, compañeras y compañeros, es totalmente diferente. Lo que ustedes nos están diciendo aquí en esta tribuna es que México va a avanzar a un paraíso. Aquí lo han descrito, sin corrupción, con oportunidades para todos,
va a haber mejor educación, mejor salud, desarrollo. Las comunidades indígenas van a tener excelentes oportunidades. Las comunidades van a tener posibilidades de desarrollo y los pequeños propietarios, donde tengan la suerte de que se encuentre algún yacimiento de cualquier energético, van a tener óptimas posibilidades de convertirse en empresarios, en grandes empresarios. Este paraíso que ustedes nos han descrito, lo han descrito muchas veces, pero los hechos nos dicen absolutamente todo lo contrario. La corrupción ha sido un cáncer que ha corroído a este sistema político y que ha tocado prácticamente a todos los niveles de gobierno, de todos los partidos, por cierto, o de la mayoría. En todas partes se han presentado estos desmanes. Y no es un asunto de voluntad, porque han estado ustedes en el gobierno federal y no han abatido esta dificultad tan grande. Si eso nada más lo abatiéramos, si esta ley pudiera plantearse como objetivo eliminar toda la corrupción, con todo lo que aquí nos han dicho, seguramente avanzaríamos a otros niveles de desarrollo. Pero por cierto, esta situación de corrupción que hay en el sistema ha sido aprovechada para plantear en varios momentos que ha vivido el país las privatizaciones de varias empresas o de varios servicios. Y las privatizaciones tampoco han abatido la corrupción, porque esta persiste. Entonces el argumento de que cuando la empresa es pública es corrupta es un argumento que está equivocado, que es falso, que no tiene sustento, porque aquí ha habido privatizaciones muchas, como hemos dicho en la tribuna, y continúa la corrupción sin tener freno, sin tener nada que la detenga. Y muestras, yo creo que hay muchas. En los medios de comunicación, el senador Zoé mostraba algunas ahora, y los medios en estos meses nos han dado elementos sustantivos que obviamente nos permiten decir que esto va a estar muy complicado. Reitero, ojalá que nosotros nos equivoquemos. Pero si hacemos un balance, si contrastamos los resultados en materia de crecimiento y de pobreza, claro que tenemos un Estado igual de corrupto, pero aún todavía más ineficiente de lo que era antes. La corrupción sigue siendo, pues, uno de los males endémicos que han obstruido el desarrollo de este país. Eso hay que registrarlo. La experiencia internacional también ha demostrado, y aquí ha dado datos también Zoé, que la voracidad es implacable en manos de las empresas extranjeras en nuestro país. Y la historia también nos da elementos importantes. Yo creo que hay que retomarlos, porque los que se fueron ahora van a regresar, y van a regresar a hacer lo mismo que hacían antes de 1938. Y esto, tómenlo ustedes en cuenta. Por eso, yo también digo, igual que mi compañero senador que me antecedió, ya basta de mentiras, ya basta de simular y de engañar al pueblo de México, ya basta de prometerle paraísos que no existen y nunca han existido. Hablemosle con la verdad, veamos cuál es la real intención de estas reformas, de estas leyes reglamentarias del sector energético. No es otro, no se engañen. Fundamentalmente están privilegiando el interés del capital, el interés de la empresa, a costa del bienestar del pueblo de México. Y si no, el tiempo nos va a poner a cada uno en su lugar y nos va a dar o no la razón. Y entonces, seguramente, todos y cada uno de nosotros estaremos sujetos a ese juicio, al juicio del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. Perdón. Para hechos, nada más, sí, pero nada más dígame sobre qué hechos. O sea, creo que cuando se habla para hechos, nada más hay que señalar de manera concreta los hechos que se van a
porque el momento procesal ya pasó, pero dígame nada más concretamente qué hechos son los que usted va a señalar que haya mencionado el senador Puente. A ver, nada más que yo le pediría que ese momento procesal ya pasó. Y si senadora, no me sonido por favor en el escaño, senadora, cada vez que usted me ha pedido la palabra siempre se la he dado. No diga usted que no le hago caso, siempre se le he dado cuando conforme a la ley corresponde. Conforme y en este a la momento, ley yo le solicito en este momento no corresponde. ¿Por qué? Aclaración de los hechos que falsamente dijo en la tribuna. Usted debió de haber no pedido la palabra así. Inmediatamente después de que el senador. Compañero y no lo quise interrumpir. Por eso, pero si usted me hubiese pedido la palabra. Los hechos que dijo aquí el senador Puente. Yo le pediría que respetáramos el procedimiento porque el momento procesal ya pasó. Usted tuvo el tiempo y cuando hay necesidad de interrumpir a un orador, siempre lo hemos hecho. Yo les pediría que por respeto a la Asamblea, a todos los que están participando en el debate, lo podamos llevar a cabo de esa manera. Gracias. Se le concede a continuación el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Desde su escaño se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente para comentar que me parece que el tema, más allá de la capacidad de asombro que tenemos en este pleno, ha sido suficientemente discutido, por lo cual le suplico me permita declinar mi participación. Gracias, senadora Graciela Ortiz González. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen y a favor de la propuesta. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, es un hecho que en materia de energéticos en nuestro país la corrupción se ha pasado por alto sistemáticamente hasta formar parte del mismo proceso de este sector, ya sea a nivel laboral, social o industrial. Tomemos el caso de Oceanografía, que ha sido solapado y que nos deja claro el mensaje de que no se sanciona a los funcionarios involucrados. ¿Qué vamos a hacer para evitar que se mantenga la impunidad ahora que van a participar una gran cantidad de operadores en el sector? Creo que no tenemos una respuesta y es por ello que apoyo esta reserva y llamo su atención sobre las omisiones que en materia de transparencia existen en el presente dictamen, ya que el dictamen no considera las infracciones establecidas en el artículo 8 dentro de las causas graves por las que el Ejecutivo pudiera rescindir los contratos para la exploración y extracción. Esta es una deficiencia importante que no podemos dejar pasar. Asimismo, no se plantea de qué manera se va a garantizar la publicación de la información y se va a poner a disposición del público. Y con esta opacidad me refiero, por ejemplo, a la información relativa a las asignaciones, los contratos para la exploración y extracción, los permisos y las autorizaciones. En este caso, quisiera comentar que cuando se hacen los contratos, tienen las cláusulas en confidencialidad, y cuando una persona en este momento quiere acceder a su información, pues lo único que pasa es que se le transfiere al IFAI y el IFAI por lo tanto no nos contesta y no nos resuelve pues lo que nosotros queremos preguntar al respecto. Así que, pues, ¿de qué sirve todo esto? Para subsanar esta parte, debemos asegurar que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía publiquen cada mes, al menos en su sitio de Internet, la información que le permita a la ciudadanía conocer sobre las asignaciones y permisos
áreas a concursar y contratos vigentes, etcétera. Es preocupante que ahora exista pues esta situación en donde no tenemos una seguridad y una garantía de tener la información. En general, me parece que este dictamen limita la disponibilidad de la información con el pretexto de la confidencialidad, dejando impunes a quienes pudieran cometer fraudes como los cometidos en oceanografía. No se debe encubrir la corrupción y asumir la discrecionalidad como política interna de los negocios energéticos. Los mexicanos queremos una máxima publicidad y la rendición de cuentas. Debemos combatir la impunidad de las administraciones pasadas y futuras, buscando que la obligación de transparentar las operaciones quede plasmada en esta ley. No pongamos la mesa aprobando una ley a la medida de los intereses petroleros privados. La omisión de candados en materia de rendición de cuentas trae implícitos distintos problemas que pueden vulnerar el derecho de la información de la sociedad en su conjunto. Los gobiernos deben rendir cuentas de sus actos y brindar al pueblo información sin restricciones sobre el uso que se les da a su riqueza. En consecuencia, se necesita un gobierno tolerante y con voluntad. Y justamente eso es lo que les pido este día, voluntad, para no dar la espalda a la sociedad y asegurar su derecho a la información en un sector que, por el peso económico que representa, resulta central en el desarrollo nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen y en contra de la propuesta que presentara el senador Zoé Robledo Aburto. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. Gracias, senador presidente. El dictamen contiene importantes modelos, no solamente en el tema de la corrupción y de la transparencia, sino en los métodos que se deberán de usar para hacer las licitaciones. Una de las cosas más importantes que tendrá la industria energética en el país son las licitaciones para los contratos de exploración y extracción. Y esas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyos comisionados tendrán que pasar por este Senado para ser ratificados. Y uno de los grandes temas que se tiene que analizar es que en este nuevo modelo, en donde en muchas ocasiones no se cuenta con la experiencia necesaria, porque no ha habido licitaciones de este tipo de campos en el país, aunque se pueden tomar, digamos, experiencias de otros países, lo que tenemos que asegurarnos es tener mecanismos transparentes, pero que además le permitan al órgano regulador saber, por ejemplo, cuáles son los verdaderos precios. Y a esto me refiero porque muchas veces estamos acostumbrados a que las licitaciones se hacen solamente en un sobre cerrado, con una sola de las propuestas. Esto, por supuesto, que tiene algunas ventajas, pero cuando no se conoce verdaderamente cuáles son los costos con los que tenemos que enfrentarnos y hacer que verdaderamente los empresarios, los petroleros, pujen por dar las mejores condiciones para el Estado y poder verdaderamente sacrificar sus costos, entonces lo que tenemos que hacer es otro tipo de mecanismos que están contemplados ya en el proyecto, en el dictamen. ¿Cuáles estos? Cuando se tenga, por ejemplo, que hacer un contrato o una licitación de un contrato
en donde lo que le importa al país es que el que está ofreciendo tenga el menor de los costos para que así el país tenga la mejor utilidad, la mejor renta petrolera, la renta petrolera más grande que capturar, entonces lo que estamos metiendo son mecanismos de subastas en reversa, que además tienen otra ventaja: impedirán que se pongan de acuerdo los competidores. Se contemplan también mecanismos de subastas ascendentes para otro tipo de contratos y, por supuesto, la tradicional licitación de sobre cerrado. Todas estas licitaciones tendrán que ser públicas, transparentes y sujetas a la máxima publicidad. Esto significa que deberán ser transmitidas en vivo cada una de estas licitaciones. No solamente las licitaciones, todos los contratos que se otorguen, todos los permisos otorgados, todos los permisos vigentes, toda la cantidad de producción que se esté esperando en cada una de las licitaciones, la que verdaderamente se haya obtenido por cada uno de estas licitaciones, de estos contratos, deberá ser publicada por los órganos reguladores. Estos órganos reguladores también estarán sujetos a la ley anticorrupción y a todos los mecanismos de combate a la corrupción y de revisión a los que está sujeto el gobierno federal. No solamente eso, en el tema de ocupación temporal, que es un asunto que por supuesto a todos nos preocupa, hay una serie de reglas de transparencia que deben de ser observadas de acuerdo a este dictamen. El contratista deberá presentar por escrito al propietario de las tierras una descripción total del proyecto, atender las dudas que el propietario tenga, los alcances y las consecuencias de la afectación para evitarle engaños al propietario y los beneficios personales que obtendrá el propietario de la tierra, así como los beneficios para la comunidad. En el caso de la ocupación temporal, estos contratos y estas negociaciones estarán sujetas a testigos sociales independientes para evitar que estos campesinos o propietarios de las tierras sean engañados o abusados por las compañías. Por el otro lado, también en el caso de Pemex y Comisión Federal hemos puesto un especial énfasis al combate a la corrupción y que es una preocupación que me parece que todos compartimos y que todos tenemos. Serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados. Tendrán las reglas de revisión, transparencia y auditoría a la que están sujetas las empresas de bolsa. Tendrán la revisión de un comisario que será ratificado por la Cámara de Diputados. Estarán sujetos a la ley anticorrupción no solamente estas empresas, sino también los que hagan negocios con ella, los que sean proveedores o los que sean socios o asociados en algunos proyectos. Y la auditoría interna de Pemex y Comisión Federal estarán en manos de los consejeros independientes. Esas son reglas más estrictas que cualquier otra empresa pueda tener, y eso es lo que contiene el dictamen que votaremos a favor. Gracias, senador Salvador Vega Casillas. Le pido que senador Salvador Vega, si acepta una pregunta del senador Adán Augusto López Hernández. ¿Sí la acepta? Sí, adelante, senador. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, senador Vega, por aceptar la pregunta. Senador, si mal no recuerdo, usted fue secretario de la Función Pública durante la época alguna época del gobierno de Calderón. ¿Qué resultados les dio usted a los mexicanos en el tema específico del combate a la corrupción? ¿Y hacia dónde miraba cuando surgían todos esos escándalos que
que sabemos, entre ellos el de Néstor Moreno, el de Cuauhtémoc Arce, el del trafique de los contratos de oceanografía, el caso de la familia Vibriesca, de los hermanos Vibriesca, y otros que sería largo enumerarlos. Entonces, yo sí quisiera que nos ilustrara usted sobre qué resultados concretos se obtuvieron, porque pues es Vox Populi, y aquí ya el compañero Robledo nos ilustró hace un rato con toda una información que ahora dicen que la Secretaría de la Función Pública fue omisa en la persecución de todos estos ilícitos. En el uso de la palabra, senador Salvador Vega Casillas. Efectivamente, recuerda usted bien, si fui secretario de la Función Pública. ¿Qué casos, qué datos le puedo dar en el caso de Pemex y Comisión Federal? Por ejemplo, en el caso de Pemex le puedo decir que efectivamente la preocupación que tenemos en el tema anticorrupción tiene, por supuesto, fundamento. Porque lo que aquí se ha debatido y lo que aquí se ha dicho en los temas de corrupción, no solamente en las empresas como Pemex y Comisión Federal, sino en el sector energético, es uno de los problemas más graves que hay en el mundo, en todas las empresas. El propio senador Zoé Robledo hacía referencia en comisiones de casos internacionales de corrupción. Por eso hemos puesto mucho más controles que en cualquier otra empresa que se pueda pensar. Sin embargo, y hay que decirlo con toda claridad, la corrupción es algo que se comete oculto, es un delito que se comete a ocultas, no se publica, por supuesto, y que además los riesgos existen, no solamente en el tema energético, en el tema de las empresas petroleras, casi en cualquier otro lado, casi en cualquier otro país. No comparto lo que se ha dicho aquí, que la corrupción es endémica en Pemex. Endémica significa que es originaria de ahí, que es el único lugar donde se lleva a cabo. Por supuesto que no. Lo vemos, desgraciadamente, en todo el mundo. ¿Cuáles resultados? Le voy a dar un dato. 3,000 sancionados en Pemex. ¿Qué estaba viendo cuando pasó lo de Néstor Moreno? Su expediente para llevarlo a la cárcel. Eso es lo que estaba viendo. Cuando yo fui secretario de la Función Pública, armamos el caso, lo detuvimos, un juez lo soltó, lo volvieron a detener, fue sancionado y preso, después liberado, no con el gobierno anterior, después exonerado, no con el gobierno anterior. En el caso de oceanografía que usted menciona, que estaba mirando esta tribuna sentado ahí, era yo senador. Gracias, senador Salvador Vega Casillas. A fin de dar cumplimiento al acuerdo parlamentario con los coordinadores de este órgano legislativo y la propia directiva de verificar el quórum cada hora, pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico para verificar dicho quórum. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. Gracias, presidente. Sin duda, la corrupción es uno de los principales males del país y de Petróleos Mexicanos concretamente. Hay muchos elementos, muchos actos que nos dicen y que ejemplifican el nivel de corrupción en el que está sumergido nuestro país. En el capítulo 4 de las autorizaciones, en el 36, artículo 36, 37, 38, 39 y 40, habíamos planteado nosotros una reserva para eliminar, porque en ellos, precisamente de las autorizaciones, no tienen un fundamento constitucional o sustento jurídico, y en ellos habla de la autorización de pozos exploratorios, de pozos en aguas profundas, de pozos tipo,
en los que sin duda es un elemento y será en ellos de mucha discrecionalidad. ¿Qué decir de la gran mayoría de los contratos? Y hemos estado analizando esta ley de hidrocarburos, hemos estado analizando las leyes nacionales, pero hemos dejado de analizar los tratados internacionales y no hay que olvidar que nuestro país tiene suscrito tratados comerciales internacionales, que seguramente muchas de las controversias habrán de ventilarse en tribunales internacionales. Se debe reconocer que Pemex debe tener mayor capacidad de